Tiempos con Dios, palabras y pensamientos del Padre. El corazón gozoso alegra el rostro, pero en la tristeza del corazón se quebranta el espíritu. Hay tantas cosas en nuestra vida, hay tanto afán el día a día, el corre-corre, que si una cosa, que si el compromiso, que si lo que hay que pagar, que si esto, que si lo otro. Andamos en una carrera sin límite, sin tiempo, sin meta. Es decir, una rutina en la que el enemigo sutilmente nos ha metido con tantas cosas que hemos aceptado tener, hacer, una tarea tras de otra. Y nos hemos olvidado realmente de cada uno de nosotros, de vivir nosotros. Hemos vivido incluso por otras personas, hemos muerto a nosotros, hemos dado de todo y las frustraciones añadidas a todo lo que acabo de mencionar, la frustración, la decepción, las personas que lo decepcionan a uno, que uno dice, caramba, todo lo que yo he dado, todo lo que yo hice, todo lo que pasé por dar lo mejor y no lo agradecieron, no lo vieron, en fin. Todas esas cosas sumadas una con otra va apagando de cierta manera nuestro ser, nuestro rostro se va endureciendo, entristeciendo y sin darnos cuenta el enemigo va ocupando un lugar, le hemos cedido terrenos al enemigo de una forma que controla nuestra vida y no nos damos cuenta que nos entramos en una rutina diabólica donde el diablo nos somete, donde el diablo dice que tenemos que comer, cómo nos tenemos que vestir, a qué hora nos tenemos que levantar, si podemos descansar o no podemos descansar, si podemos expresar nuestros sentimientos o no expresarlos, donde tenemos que aguantar el uso y el abuso, donde la gente hace y deshace con nosotros y llega un momento donde sí lo permitimos porque estamos de pronto trabajando por alguien, porque estamos cambiando, tratando de cambiar la estructura de una persona dañada, de una persona con un corazón herido. Pero todo tiene su momento, dice la palabra. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para sembrar y tiempo para arrancar. Así que muchas veces no nos damos cuenta que entramos en ese fluir que no es de nuestro espíritu, es de nuestra carne. Ya deja de estar el espíritu allí, porque el espíritu no nos lleva a que nosotros nos deshagamos, a que nosotros andemos en tristeza, en amargura, que los demás abusen de nosotros. Eso no es amor. La gente tiene un concepto religioso muy equivocado de lo que es el amor. El amor no es dañino, el amor no es para que las personas abusen de nosotros. El amor es un principio y siendo un principio, pues no puede quebrantar las normas y lo normal que Dios ha hecho para el ser humano. O sea, no es normal que una persona abuse de nosotros o que nosotros nos metamos en situaciones donde ya no seamos felices, donde ya no disfrutemos la vida, donde ya cada vez que abramos los ojos es pensamiento continuo, constante de preocupación, de angustia, de ansiedad, de tristeza, de amargura. Eso no es de Dios. Y yo lo hablo con mucha propiedad porque yo alcancé a entrar en ese proceso donde me despertaba y esa ansiedad de encontrar un mensaje de alguien que ya te está diciendo cosas, que ya te está dañando el día, que ya te está juzgando por cosas que ni siquiera has hecho. Juzgues lo bueno que tú has hecho y lo mire como malo o sea, es terrible porque es la manera como el enemigo obra a través de otras personas. Y te metes en situaciones que te roban la alegría. Y caminar con tristeza, como dice aquí, es una forma de quebrantar el espíritu. Porque en un mensaje anterior el Señor nos mencionaba que en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu Santo es gozo, es alegría, es paz, es paciencia, es templanza. O sea, todas las cosas buenas que un ser humano puede vivir y puede sentir. Cuando ya uno no siente eso, ya no es el fruto del Espíritu Santo, ya es el fruto de un terreno que se le ha cedido al enemigo a veces de buena voluntad, no con ganas de cederle al enemigo como tal algo, sino en la buena voluntad que uno tiene de hacer por otras personas. Pero hay cosas que uno tiene que saber hasta dónde ir,
hasta dónde permitir. Estar por eso en una comunión constante con Dios, porque a veces Él nos lleva a hacer algunas cosas, nos lleva a estar en ciertos lugares con ciertas personas, a hacer ciertas tareas, pero notemos lo que hacía Jesús. Jesús no siempre estaba en un lugar, no siempre estaba con las mismas personas. Lo único que siempre estaban con él eran los discípulos, porque los estaba entrenando, los estaba enseñando. Pero él no se amarraba a nadie, él no se ataba a nadie y no permitía que nadie le dijera qué hacer, ni que nadie manejara su espíritu, ni que nadie le robara su esencia, porque es que la esencia del ser humano es buena. Así nos creó Dios. Dice que cuando Él hizo toda la creación dijo que era buena, pero cuando Él hizo al ser humano dijo que era muy bueno. Es decir, que nosotros los seres humanos por encima de la creación somos más buenos que la creación misma. Entonces muchas veces perdemos ese valor. El enemigo nos quiere robar ese valor porque pone personas a nuestro alrededor que no son agradecidas, no miran las cosas buenas que el Señor, porque no es uno sino Dios el que está haciendo. Y son personas que realmente son instrumentos de Satanás para dañar nuestra vida. Y hay que tener en cuenta hasta dónde nosotros vamos a ir según lo que el Señor nos ha dicho, porque es que tenemos que saber qué es lo que es de Dios, qué es lo que Él permite y qué es lo que Él ya no permite. Durante mucho tiempo yo siempre he sido una mujer que he sido muy pegada de Dios, en el sentido de que me da mucho temor ir a tomar una decisión, hacer alguna cosa sin primero consultarle a Él. Por más que mis emociones y mis sentimientos griten lo que debería de hacer, y aunque la gente me diga lo que debería de ser según el modelo del mundo o el patrón del mundo, que es lógico que le digan a uno cosas que tendría que haber soportado y no haber soportado. Pero aún así, uno tiene que mirar cuál es la voluntad de Dios, porque me da mucho temor tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, porque eventualmente eso va a traer consecuencias. Y en estos días, en este tiempo, donde estoy trabajando muchas cosas en mi vida, donde estoy restaurándome de una etapa bastante difícil en mi vida, donde una persona que tuve a mi lado por poco y me destruye, con sus palabras, con sus acciones, con las cosas que tuve que perdonar, y que lo hice no porque necesitara de esa persona, sino porque estaba haciendo un trabajo para ella. Y durante ese tiempo fue tanto el atosigamiento diario y permanente, la opresión, sus frases, sus acciones, sus humillaciones, tantas cosas, que llegó un momento donde yo empecé a sentir vacía, donde a pesar de que yo todo el tiempo estaba hablando con Dios, me empecé a sentir como otra persona, empecé a sentirme fuera de base, empecé a sentirme totalmente diferente. Y un día ya no pude más y yo fui al altar y le dije: Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo: es que estás en el lugar donde ya no tienes que estar, ya pasó el tiempo. Yo ya te dije. Pero ¿cómo así que ya me dijiste? Si yo todo el tiempo te estoy preguntando, si aquí justamente es donde no quiero estar, ¿cómo tú me vas a decir que ya me dijiste y yo no voy a tomar acción? Si es que justo aquí yo no quiero estar. Y me puse a mirar las cosas que el Señor, porque yo siempre que el Señor me habla, yo escribo y me puse a mirar. Y hace un año, justamente cuando murió mi madre, yo tuve un tiempo donde estuve sola, donde me aparté con el Señor, donde le pregunté muchas cosas. Estuve una semana en un hotel sola, haciendo mis devocionales, mis tiempos con Dios, donde nadie me interrumpiera. Y estuve en ese tiempo donde Él me habló mucho, y me pongo yo a leer las cosas que Él me había dicho. Y desde esa época, hace un año, Él ya me había dado permiso de tomar una decisión, de salir de donde yo estaba. Y llegué a la conclusión en este tiempo de que la tristeza, de que la amargura, de que esas personas usadas por Satanás, esa vida continua, esa opresión continua, ese respirar del enemigo constantemente en tu cuello, eso te va hundiendo. Es como meterte en la tierra movediza, en arena movediza, y todo el tiempo sientes que te estás hundiendo más.
Y no es que Dios te deje solo, es que sucede un fenómeno de que lo que dice aquí la palabra en Proverbios 15:13, el espíritu se quebranta. Y quebrantarse, el diccionario lo define como romper de forma violenta una cosa dura, especialmente sin que lleguen a separarse del todo sus partes. El espíritu no se puede separar de nosotros a menos que ya vamos a partir, porque cuando el espíritu sale de nosotros, el cuerpo se vuelve un saco de huesos y ya va para la tierra y se lo comen los gusanos, pero el espíritu no se puede separar. Pero sí se quebranta, hay un quebrantamiento, como una fisura, como cuando no te rompes totalmente un hueso, pero hay esa fisura y te lo tienen que inmovilizar. Y llega un momento donde tenemos que quedarnos inmovilizados realmente y volvernos a conectar realmente con el espíritu. Aunque el Señor te está hablando, no logras entender, no logras escuchar, no logras entrar en eso. ¿Por qué? Porque el enemigo ha logrado rodearte. El Señor me traía a visión una persona cuando está haciendo, cuando una culebra la va a devorar, primero la rodea en todo su cuerpo, después hace una presión que le quiebra todos los huesos y ahí sí empieza a comérsela. Entonces lo que el enemigo hace, el primero te rodea, te oprime, te quiere quebrar todo para después, mejor dicho, decir que estamos perdidos. Y es en ese momento donde nosotros no podemos permitir, y esto es un consejo muy personal y particular, porque vuelvo y repito, yo lo viví y es un momento donde nosotros necesitamos despertar. Una cosa es el amor, una cosa es el principio, una cosa es la tarea, una cosa es lo que Dios te ha dicho y otra cosa es confrontar eso en el espejo de la realidad. O sea, poner los pies sobre la tierra y decir, bueno, hasta dónde esto es real y hasta dónde esto es de Dios o no es de Dios. Yo siempre le decía, Señor, sigo aquí, no sigo aquí. Y yo siempre sentía que Él me decía lo mismo, sigue allí. Pero no era Él el que me estaba hablando. ¿Por qué? Porque ya me había acostumbrado a la voz, al grito del enemigo en mis oídos. Y tanto que estaba ensordecida para escuchar la voz de Dios. Así que hoy mi consejo es, para todo lo que estés haciendo, por encima de cualquier cosa, por encima del temor, por encima de lo que sea, piensa, recibe y dile a Dios que te hable claramente. Y no solamente escribas, porque si yo hubieras escrito eso, pero después vuelvo y lo releo y lo releo y lo releo, en algún momento eso me iba a despertar. Iba a poder empezar a funcionar en esa palabra, porque es que la palabra no es solo recibirla, no es solo escribirla. Yo siempre tengo por costumbre que lo que yo recibo, yo lo declaro, yo lo decreto y lo mastico, lo medito y estoy todo el tiempo en función de eso hasta que mi espíritu lo recibe. Pero era tanta la opresión que yo estaba viviendo que me di cuenta que hasta esa rutina, por así llamarlo, yo la había perdido. Y esa palabra justamente que Dios me dio, nunca la declaré, nunca la decreté. Porque si lo hubiera hecho hace un año, no me hubiera evitado un año más de haber pasado por las cosas que pasé. Pero bueno, todo es un aprendizaje. Hoy te lo comento porque quiero sinceramente que tú no te duermas en los laureles, como dicen por allí. El que se duerme en el río se lo lleva la corriente. Entonces necesitamos estar muy atentos a lo que el Señor nos está hablando y no permitas que tu espíritu sea quebrantado, porque cuando el espíritu se quebranta, se empieza a quebrantar el gozo, los frutos del espíritu, el gozo, la alegría, la paz, la paciencia y todo lo demás que el Señor habla de Gálatas 5:22. Tu alegría, tu felicidad, tu gozo es mucho más importante que cualquier otra cosa que tú puedas hacer. Porque cuando nosotros no tenemos esos dones, no sentimos eso, no lo expresamos en nuestro rostro, no se ve en nuestro rostro,
tampoco se va a ver en las acciones que nosotros tomamos. Perdemos nuestra esencia, perdemos lo que realmente somos. No permitas que el diablo te robe lo que tú eres. No permitas que la opresión o que el río caudaloso del enemigo te arrastre con todas las porquerías que lleva, porque eso no es la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo estuvo en medio de la inmundicia pura y hubo momentos donde fue tanta la angustia que dice que sudó gotas de sangre. Sí, hay momentos de mucha angustia. Servirle a Dios, querer hacer la voluntad de Dios, caminar en sus caminos, trae angustia, trae un precio alto para pagar. Pero es importante que nosotros mantengamos nuestra posición. Hay personas que se les sienta una mosca y hacen una guerra mundial por una mosca que les asentó. Porque ¿saben por qué? Porque no saben lo que es verdaderamente morir para el Señor. No saben lo que acarrea realmente hacer la voluntad de Dios. Así que tú pelea, guerrea, pero mantente en tu esencia. No permitas que nadie te robe lo que tú eres. La alegría se tiene que reflejar en tu rostro, no la tristeza. No dejes que la tristeza quebrante en tu espíritu, porque es lo más importante que tú tienes. Más importante que cualquier persona, más importante que cualquier cosa. Espero que este pequeño testimonio te sirva para que tomes acción sobre tu vida y despiertes ahora con este mensaje, que el Señor te despierte tu espíritu y que repare cualquier fisura, quebrantamiento que el diablo haya podido lograr en tu espíritu. Muchas bendiciones. Manos al guardarme, quien me guía siempre a todas partes. ¿Cómo no confiar en ti, mi Dios? Tú que me diste vida cuando estaba muerto y me hiciste parte de tu cuerpo.